ha decidido usar medidas para el seguimiento de indicadores clave de rendimiento, riesgo y cumplimiento, con el fin de conducir la estrategia, dirección y rendimiento de su organización. Pero, ¿cómo se logra esto con el GRC de ACL? Explicaremos cómo crear medidas en resultados y agregar disparadores a esas medidas. Se necesitan unos pocos pasos para crear una medida. En resultados, abra la colección en la que desea crear la medida. Seleccione un campo de datos para especificar la tendencia que desea medir. Decida cómo medir los datos. Por último, dé nombre a la medida y guárdela. ¿Todavía no le queda claro el procedimiento? Veamos cómo es todo esto en resultados. Vaya a su primera colección. Desplácese hasta el estudio analítico T&E Expense Outliers y haga clic en Ver medidas. Se abre el panel lateral Configurar medida. Seleccione el campo que desea medir. En este ejemplo, desea verificar que los empleados no estén gastando de más en viajes y entretenimiento. Por eso, medirá el campo del importe de gasto, Expense Amount. Ha decidido que un importe de gasto promedio de $50 es un umbral aceptable. Entonces, para crear una medida, calculará el promedio de todos los importes de gasto y lo comparará con el umbral aceptable. Como desea hacer un seguimiento de los gastos, mida en función de la fecha del gasto, Expense Date, que es cuando se hizo el gasto. Si las fechas de sus gastos van de marzo a junio, la medida se calculará sobre la base de las transacciones de gastos de esos meses. Seleccione el periodo en el cual resumir la medida. Si selecciona mensualmente, seguirá el importe de gasto promedio por mes. Decida cómo desea calcular la medida. Normalmente se hace por recuento, promedio o porcentaje de total. En este caso, se busca el promedio de todos los importes de gasto. Por eso, seleccione Promedio. La medida se mostrará en la parte superior del panel junto con un mini gráfico que representa visualmente la tendencia de los datos en el tiempo. Dele nombre a la medida y guárdela. Una vez guardada, la medida aparece en la lista desplegable de medidas. Ahora que hemos configurado una medida, configuremos un disparador para monitorizar la medida y notificar a las partes interesadas cuando el gasto promedio supera un cierto umbral. Dentro del panel Configurar medida, puede seleccionar Administrar disparadores para crear su primer disparador. También puede seleccionar Ver disparadores desde dentro del estudio analítico de datos. Haga clic en Nuevo y dele nombre al disparador. Seleccione la medida para la cual desea crear una alerta. Especifique la condición que activará el disparador. En este caso, desea una alerta si el gasto promedio pasa de 50. Entonces, seleccione Mayor que y escriba 50. Luego, haga clic en Notificar para seleccionar a quién notificar cuando el promedio de importes de gasto pasa de 50. Para establecer cuándo se ejecutará el disparador y se enviará el correo de notificación, haga clic en Tiempo real. Si selecciona Tiempo real, se ejecuta el disparador en el momento en que se produce el evento o cambio. Es decir, que la notificación se enviará en cuanto la medida excede el umbral. En nuestro ejemplo, en cuanto el promedio de gasto supere los $50, usted lo sabrá. Haga clic en Guardar y listo. Su destinatario será notificado en cuanto la medida de gastos de viajes y entretenimiento cruce el umbral definido. Cuando haya completado la creación de medidas, puede agregarlas junto con las visualizaciones relacionadas a los storyboards, que puede compartir con las principales partes interesadas. Al monitorizar y compartir las medidas clave con los actores clave de su organización, aumentará la colaboración, proporcionará una apreciación importante e influirá en la estrategia. Y esto suena muy importante.